¿Cómo afecta el entorno al rendimiento de las personas? ¿Qué puede hacer un líder para inspirar a su equipo? ¿Y de qué depende que nuestro proyecto sea viable? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo de la noche de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre cómo afecta el entorno al rendimiento de las personas vamos a tratar a lo largo del programa de hoy. Por eso hemos decidido titular el programa Empresas Saludables. Y bueno, ya veremos con nuestro invitado de hoy en qué consiste este término, pero como nuestros amigos que nos siguen ya habitualmente saben, siempre nos gusta comenzar el programa dando 3 claves que entendemos que son importantes para comprender el tema que abordamos hoy. En primer lugar, hablaríamos, yo les suelo decir que hay una técnica en psicología que se llama control de estímulo. La primera clave la voy a referir sobre todo a rodearnos de personas adecuadas. ¿Cómo lo ligamos esto con el control de estímulos? Es tan sencillo como si nosotros queremos conseguir un objetivo, tenemos que rodearnos de los estímulos adecuados para lograrlo. El primero que hablaríamos es de rodearnos de las personas adecuadas. Y ojo, no estoy hablando de las mejores ni de las más importantes, sino las más adecuadas para el objetivo que nosotros tenemos. Y muchas veces se caen en el error de simplemente contratar a gente porque son nuestra familia o porque son nuestros amigos y nos empeñamos en que ejerzan un rol que muchas veces no les pertenece. Segunda clave, también ligado con el control de estímulos, pues rodearnos de un entorno físico adecuado. Creo desde mi punto de vista, hay una experiencia personal y profesional con muchos de mis clientes, que cuando te rodeas de un entorno que favorece aquello que tú quieres conseguir, pues es muchísimo más viable que consigas tu objetivo. A veces pongo la metáfora que imagínate que tú quieres partir del punto A hasta el punto B y vas a hacer un paseo caminando y tú puedes hacer 2 opciones, tienes 2 opciones, ¿no? O coger la ropa adecuada, el calzado adecuado y ponértelo fácil a ti mismo, o simplemente hacer lo contrario, vas descalzo con calcetines con piedras, te pones una mochila llena de piedras que se te claven y vas a hacer el mismo recorrido, pero tú mismo te lo estás poniendo difícil. Eso es precisamente lo que hacemos en muchas ocasiones cuando tenemos un entorno físico con desorden, con de alguna manera escasa iluminación, poco agradable donde estar, nos estamos poniendo difícil conseguir los objetivos que nos planteamos. Tercer lugar, hablaría de una variable que me parece fundamental, que es la comunicación. Ocurre muy a menudo que la comunicación dentro de la empresa no es la idónea, difícilmente será la correcta hacia el público, hacia afuera. Hace poquito escuchaba en una entrevista a Tal Ben-Shahar, el creador del primer curso en felicidad de la Universidad de Harvard, que hablaba de que al final el clima, el ambiente de una empresa estaba determinado por las historias que se contaban dentro de esa empresa. Es una variable que normalmente no tenemos en cuenta, pero sugerencia, cuidar muchísimo cuáles son las historias, los rumores, las batallitas que se cuentan dentro de la empresa, porque de alguna manera eso está generando un clima, un ambiente en la empresa que va a facilitar o entorpecer que logremos los objetivos que nos planteamos. A modo de síntesis, las 3 claves de las que hablaríamos hoy sería, en primer lugar, rodearnos de las personas adecuadas. En segundo lugar, de un entorno físico, un entorno en el que trabajamos que también sea adecuado, favorecedor de nuestros objetivos. Y en tercer lugar, una gran comunicación dentro de la empresa. Y bueno, estoy convencido que de todo esto nos puede hablar muchísimo más nuestro invitado de hoy. Es una persona que venía recomendada y cuando la he conocido al poquito he entendido por qué me la ha recomendado. Creo que difícilmente podemos encontrar una persona más adecuada para que nos hable de empresas saludables. Él se llama Juan Daniel Pérez. Juan Daniel, muy buenas. Buenas tardes, Fabián, gracias por la invitación. Las gracias te las doy yo, me hace muchísima ilusión y estoy muy feliz de que nos acompañes. Para las personas que aún no lo conocen, podemos destacar de él 20.000 cosas, la verdad, porque cuando lo conoces en persona un poquito más, tiene una experiencia y unos conocimientos absolutamente espectaculares. Vamos a simplemente hacer una síntesis diciendo que él es coach ejecutivo y empresarial, experto y especializado en temas de liderazgo. También tiene más de 15 años de experiencia como manager comercial en diferentes empresas y además en diferentes países, con la visión que eso te aporta.
También él denomina que su misión es crear empresas saludables formando a líderes ejemplares. Ahora veremos en qué consisten esos líderes ejemplares. Y bueno, en definitiva, yo diría que él es un facilitador de equipos de alto rendimiento. Y una cosa que no venía en el guión, pero que me llamó mucho la atención indagando sobre él, que con muchos de sus clientes trabaja a éxito. Sí, pues así es. La primera pregunta que te voy a hacer es ¿cómo consiste esto de trabajar a éxito? Porque me parece espectacular que una persona tenga tanta confianza en su trabajo para trabajar a éxito. ¿En qué consiste? Bueno, trabajar a éxito es simplemente confiar tanto en tu proceso que no me pagas si no avanzas, si no ves cambios medibles. No me pagas si no lo logras lo que te has planteado. Eso es trabajar a éxito. No solamente confiar en tu proceso, sino confiar también en el coachí. Las personas están llenas de recursos y como todos estamos llenos de recursos, yo apuesto por ello también. Me encanta tu filosofía. De hecho, desde hace un tiempo, desde el Instituto de Actitudes Positivas, tenemos una premisa que todas las formaciones que hacemos están la satisfacción garantizada. Es decir, si a la persona que ha venido a nuestra formación no le gusta, le devolvemos su dinero. Y tampoco tendrá ningún problema que si alguien me viene y me dice, oye, primero quiero hacer la formación y luego te la pago, si ha merecido la pena, lo comparto totalmente tu filosofía. Así que, bueno, Juan Daniel, estábamos hablando también de empresas saludables. ¿En qué consiste una empresa saludable? Básicamente las empresas saludables son aquellas que son capaces de generar un clima donde reine la oxitocina, la serotonina y la dopamina. Esto suena muy altruista y suena como si estuvieras hablando con el Pocholo Bordiú, pero no es así. Realmente se trata de pragmatismo. Las empresas que tienen un clima donde los empleados se sienten inspirados a cooperar, donde existe confianza basada en la vulnerabilidad. Es ese pequeño tip que se ha ido diluyendo en el ámbito empresarial. Son empresas que tienen la posibilidad de crear, innovar, donde su equipo se siente totalmente protegido y con ello van a salir hacia adelante. Hay una historia de Stephen Pressfield, el que escribió La batalla de las Termópilas, ¿no? Se inspiró la película 300. Y dice que los espartanos, una de las cosas más impactantes no era el manejo de su espada o de su lanza, sino el escudo, la protección de su escudo. Tanto así que si perdían el casco o la coraza en combate no pasaba nada, pero si perdían el escudo, los privaban hasta de sus derechos de ciudadanía. La razón es que el escudo está para proteger a toda su cohorte, y eso es proteger al hombre de tu izquierda y al de tu derecha. Por eso los espartanos, estos aguerridos legionarios de la antigua Grecia, salían con todos, convencidos, porque tenían la convicción y la confianza plena de la cohesión de su equipo. Esto es lo que hace grandes a los equipos y esto es lo que debe fomentar, entre otras cosas, una empresa saludable. No solamente tu producto o tu servicio, sino la cohesión de tu equipo, y esto es uno de los principales retos de un buen líder. Estás hablando ya de palabras para mí cruciales, ¿verdad? Estamos hablando de cohesión, sí, que muchas veces se habla de ello, muchas veces se habla de comunicación, pero en la oportunidad que hemos tenido de conocernos antes un poquito, también hablabas de la importancia que a veces lo que está de trasfondo es una palabra que ya has nombrado, que es confianza. ¿Cómo se puede generar esta confianza y cómo afecta al resto de áreas de la empresa? Sí. La confianza, la verdadera confianza y la que hace falta, la que es basada en la vulnerabilidad. Cuando somos vulnerables, no tenemos miedo a ocultar nuestras debilidades o nuestras posibles carencias. De esa forma, tú me percibes de una forma amigable, sin que yo sea una amenaza, porque al final, en nuestro mundo moderno, nuestra mente primitiva sigue percibiendo el mundo entre amenazas para nuestra protección o en oportunidades para nuestra seguridad. Entonces la confianza basada en la vulnerabilidad lo que diluye es este tipo de conflicto humano. Es una experiencia humana muy particular creada por la hormona de la oxitocina. La oxitocina es la encargada de engrasar la maquinaria social en una empresa. No es nimiedad que estas empresas que a veces admiramos porque tienen un salón chulo, con colores, con un futbolín estilo Google, o que invierten, por ejemplo, en temas como los team building, estén tan seguros de esto. ¿Por qué? Porque en ese tipo de contacto es donde se crean nexos y donde se crean lazos
que hacen fuerte ese tipo de confianza. Para mí hay 3 pilares fundamentales para crear una empresa saludable. La confianza, el principal. Cuando hacías mención de que los problemas de comunicación y empiezas a tirar de un hilillo, cuando haces coaching de equipo, te das cuenta que lo que está detrás de esos supuestos problemas de comunicación es la ausencia de confianza. Y es uno de los factores principales, muchas veces muy ignorado, por creer que es una cosa demasiado altruista, pero no lo es. La ausencia de confianza produce temor al conflicto. El temor al conflicto produce miedo al compromiso. El miedo al compromiso te lleva a la evasión de responsabilidades y la suma de todo esto es la falta de atención al resultado. Entonces, las consecuencias de la ausencia de confianza impactan en la cuenta de resultados de las empresas. Totalmente. Evasión de resultados, o sea, no estás allí. No podemos ser vulnerables, no me siento inspirado a cooperar. Aunado a esto, la ausencia de confianza produce lo que yo llamo un asesino silencioso, con C, que es el cortisol. Si no hay oxitocina, aparece el cortisol, más tarde o más temprano. Y esto es otro de los puntos importantes de una empresa saludable. Es algo que ellas intentan evitar, o es una de las características principales. Porque el cortisol, entiendo que lo que genera es miedo, ¿no? Va ligado con el miedo, con la desconfianza. Claro. Ten en cuenta que el cortisol es como en las manadas de gacelas estas que pastan en la sabana africana, que están pastando pero muy atentas. El cortisol es nuestro primer nivel de alerta. ¿Qué sucede? Está diseñado para que aparezca cuando presuponemos que hay una amenaza y desaparezca. En las empresas donde hay un clima tóxico, donde no hay confianza, donde no hay oxitocina y está el cortisol, los estragos de este asesino silencioso son brutales, porque el cortisol, una de las cosas que hace es, como está preparando nuestro cuerpo para una posible amenaza, apaga ciertos sistemas que no son necesarios, entre ellos el sistema inmunológico. Entonces, no es descabellado pensar que gran parte de las enfermedades crónicas, ausentismo laboral y una cantidad de cosas que impactan negativamente sobre la cuenta de resultados provengan de este elemento. Entonces, confianza. Y la segunda C, para poder crear una empresa saludable, una vez que tenemos ese cimiento que es la confianza, es cooperación. Cuando la gente se siente inspirada, cuando tiene confianza, se siente inspirada y motivada a cooperar. Ese es el segundo punto importante y la segunda C de este triángulo de excelencia para crear una empresa saludable, la cooperación. La cooperación significa, una vez que yo me siento la protección del escudo de mi líder y de mi equipo, voy a aportar todo lo que sea necesario para el bien y la supervivencia colectiva. Para eso es necesario, entiendo, tener ya un objetivo común definido. Sí, o, bueno, sí, trabajarlo juntos. Realmente lo difícil de la cooperación no es plantear el objetivo. Es tener la confianza. Sí, y puede estar ya planteado el objetivo y todos desear cooperar. El tema principal de la cooperación es cómo gestionarla para que sea positivo y se convierta en la tercera C, que es contribución positiva al ambiente. De esta forma empezamos a generar un clima productivo, positivo, orientado a ese objetivo. En la cooperación, lo más importante es gestionar cómo funcionamos tú y yo, porque aunque tengamos las mejores intenciones, tenemos que ponernos de acuerdo. Y para ello, lo que tenemos que basarnos es en nuestras fortalezas y probablemente en nuestro rol. ¿Qué aportamos a ese objetivo y cómo llegamos todos ahí? Porque todos somos importantes, todos en un equipo, y todos somos capaces de asumir roles para poder llegar a ese objetivo. Unos tenemos unos roles preferidos y otros que somos capaces de adaptar, y hay otros que no los vamos a hacer ni queriendo. Lo importante de esto es gestionar. Un rol al final es nuestra particular tendencia a contribuir, cooperar y relacionarnos socialmente. Lo importante, el rol, para poder llevarlo a una contribución.
Christophe Boesch es un famoso primatólogo que hizo un estudio interesantísimo en Costa de Marfil sobre los chimpancés. Los chimpancés cazan pequeños monos. Y lo interesante de esto, para extrapolarlo a la cooperación y contribución, es que lo que hacen es que su estrategia de caza cooperativa es gestionar los roles. Hay unos que son los que ahuyentan, otros los que van delimitando para que la presa no se escape, y luego está el emboscador. El emboscador normalmente es el macho alfa y es el que se lleva la mejor parte, pero se ha visto que los machos alfa son capaces de ir cambiando de rol en función del objetivo. De esta misma manera, una empresa, si es capaz de funcionar y de colacionar los roles e hilarlos de esa forma, estará gestionando la cooperación para convertirla en contribuciones positivas. Juan Daniel, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que ya estás poniendo algunos paralelismos, que la biología, incluso hay un término que se utiliza, que yo aprendí, me acuerdo de la carrera de psicología, que era filogenia, ¿no? Está la ontogenia, que es nuestro desarrollo a lo largo de nuestra vida, las experiencias que hemos tenido, pero luego está el peso, que llamamos de la filogenia, ¿no? Que es la evolución de nuestra especie. ¿Qué paralelismos hay entre esta evolución de nuestra especie y cómo se puede aplicar con la empresa, ¿no? Porque... Claro, ten en cuenta que, por ejemplo, este ejemplo de caza cooperativa, en el que los machos alfa sopesan el coste-beneficio como si fueran un gran estratega, es lo mismo que se puede extrapolar a la empresa. Compartimos el 95% de ADN con los chimpancés. Si funcionó en el pasado, nuestras empresas son nuestras tribus modernas, funciona exactamente igual. No se trata de jerarquías para llegar a un objetivo, se trata justamente de gestionar esa cooperación y convertirla en algo positivo. La contribución al final es esa cooperación bien gestionada de todos y cada uno de los integrantes del equipo. Ya hemos dicho en la intro que tienes gran experiencia en dirigir equipos, has estado como manager comercial durante más de 15 años en diferentes empresas y en diferentes países. ¿Cuáles son los principales problemas, errores que se suelen cometer en la gestión de los equipos? Principalmente, a ver, todos tenemos una gran tendencia a presuponer. Y las presuposiciones y la falta de comunicación bidireccional es una de las premisas o de las cosas que más daño hace. Y lo segundo, para mí muy importante, es justamente poder aprovechar el talento y poder utilizarlo correctamente. Trabajar con las fortalezas de las personas y no empeñarnos en intentar trabajar las debilidades. Por eso iba al ejemplo de los roles. Por ejemplo, la metodología Belbin da una luz muy potente en ese sentido de cómo aprovechar los roles de cada persona. Todos somos buenos en algo. Creo que la clave básicamente está ahí. Y lo tercero para mí muy importante es que toda persona que dirija un equipo o un grupo de personas a su alrededor necesita 3 atributos para mí fundamentales, que son coraje, humildad y disciplina. Coraje no por ser aguerrido, sino coraje para saber recibir feedback. El feedback es el desayuno de los campeones. No estamos acostumbrados a recibir feedback. Y luego, si me das feedback, dame feed forward también. O sea, dime qué hago ahora. Los líderes tienen que velar por eso. Los líderes tienen que velar porque su equipo sienta la confianza y la protección de su escudo, como hemos hablado. Debe velar porque haya cooperación y gestionarla. Hay diversas herramientas, desde los test estilo DISC, que funcionan muy bien, o la metodología Belbin, que yo la recomiendo muchísimo porque es fácil de comprender y es una metodología muy constructiva. Y pones las cartas sobre la mesa. Todos sabemos de todos y nos vemos. Y eso fomenta dramáticamente la confianza basada en la vulnerabilidad. Yo te percibo en términos de rol. Disculpa que te interrumpa en este punto, porque es algo que has nombrado varias veces, de la confianza basada en la vulnerabilidad, ¿no? Sí. Más o menos creo entenderlo, pero me gustaría que lo pusieras en común, que lo explicaras un poquito más este concepto, a qué te refieres. Lo más importante es que yo me sienta totalmente
libre de prejuicios ante ti, si voy a trabajar contigo en equipo, para poder llevar a cabo algo. Eso elimina ciertas barreras o ciertos cuellos de botella en la comunicación, en el liderazgo, en la gestión de equipos, como el ego, el orgullo. De alguna manera es no sentirte juzgado por lo que pueda pensar la otra parte. Exactamente, y al no sentirte juzgado, pues tienes plena libertad para ser constructivo. Voy al objetivo, no importa lo que diga o cómo lo diga, no me voy a sentir juzgado, con lo cual mi proceso creativo va a ser mucho más amplio y más suelto, más innovador. No es tan importante de alguna manera mi imagen que vaya a proyectar, sino qué objetivo, cómo voy a poder contribuir al grupo para conseguir los objetivos. Totalmente, donde va la atención, va la energía. Entonces, si mi atención está focalizada al desempeño, a lo que quiero lograr, sin estar una parte de mi mente prejuzgando, haciendo una pose, es lo que sucede cuando no hay confianza, se crea una especie de armonía artificial, ¿no? Ese yo mirándome desde aquí atrás, juzgándome, es imposible crear así. Tienes muchas voces a tu alrededor. Cuando hay muchos egos, ¿verdad?, dentro de un equipo. Exactamente. Y, por ejemplo, el gestionar mi aportación, mi cooperación, cómo contribuyo yo a esto, diluye enormemente ese tipo de comportamiento. Te he interrumpido, estábamos hablando de la importancia del coraje, de la humildad. Y la disciplina. Y la disciplina. Sí. Y vamos a ver, cuando hablamos también de lo del feedback, de dar feedback, claro, muchas veces tenemos el típico error, que esto pasa muchas veces incluso cuando somos como padres, nuestro rol como padres, que le decimos no hagas algo, totalmente sin sentido, si no vamos a un plano psicológico, porque realmente cuando yo le estoy diciendo a un niño, oye, no toques ese enchufe, ¿qué es lo que le estoy haciendo a nivel inconsciente? Es, imagínate a ti que te vas, fíjate, en primer lugar, fíjate en aquel enchufe, imagínate a ti que vas hacia aquel enchufe y lo tocas, y ahora te desafío a que no lo hagas. Y muchas veces nos pasa esto, lo mismo en la empresa, que le damos feedback, le decimos lo que no queremos que hagan, pero no les explicamos el qué es lo que queremos hacer. Claro, es el típico ejemplo de no pienses en un coche rojo, ¡poing! Estoy pensando en un coche rojo, ¿no? Totalmente. Esto es igual. El feedback, la manera de darlo es, obviamente, siendo constructivo, y una de las mejores formas es qué has hecho, pero de una forma positiva, y luego yo siempre digo la técnica del sándwich, o sea, si me vas a dar feedback, bueno, lo que debo mejorar, bueno otra vez. Y sobre todo, para que sea muy, muy válido, dame feed forward. Feed forward es, ahora te aporto yo el cómo lo haría. De esa forma, no te percibo en el sentido de si no eres parte de la solución, eres parte del problema. No, ya me estás diciendo qué hacer. Yo siempre pongo una metáfora entre esto que es, el feedback es el espejo retrovisor del coche y veo qué es lo que he hecho en el pasado, el camino que ha pasado. Pero el feed forward es la luna delantera, ahora voy a mirar hacia adelante. Y entonces es muchísimo más orientado a moverme hacia adelante, me invita a la acción, me centra en algo más positivo que si no me quedo dando vueltas a, me dijo algo bueno, pero me dijo algo malo. Me dijo algo bueno, pero me dijo algo malo. Y entonces vuelves otra vez. En el feed forward ya tienes guías hacia el futuro. Otro escenario. Además, me parece que es muy interesante lo que estás diciendo en el plano constructivo. Por supuesto. Porque muchas veces también se nos olvida y hacemos generalizaciones. Imagínate que una persona ha sido impuntual, le decimos, es que tú eres impuntual. Correcto. Estás haciendo una generalización. Creo que es muy importante concretar, porque estás hablando de conductas y no de persona, ¿no? Correcto. Qué aspecto quieres mejorar y además le explicas el cómo hacerlo. Correcto, te centras además en la acción, en el plan de acción, y eso que has comentado es muy importante, muy interesante, porque tenemos una tendencia natural, esto no solamente lo hacemos en la empresa, lo hacemos en la empresa porque lo arrastramos de nuestras vidas personales, el juzgar de forma errónea y no somos nuestro comportamiento. ¿Vale? Esto lo hacemos mucho con los niños. Eres un niño malo. No eres un niño malo. Has hecho algo que no está bien. Dame feedback, dame feed forward. Y de esa forma no te metes con mi identidad, porque eso luego afecta a las creencias, a los valores, a muchísimas cosas. Juan Daniel, se me pasa contigo el tiempo volando. Es tantísimas las cosas que me encantaría que nos siguieras contando. Me consta de que tienes escrito un libro que dentro de poquito se va a publicar. Sí.
¿De qué se trata ese libro? El libro se llama Metáforas para niños y algún que otro ejecutivo. Yo soy muy de historias y de relatos y de cuentos porque es una forma agradable de traspasar las barreras del consciente, impactar en el subconsciente y suscitar cambios en las personas. El libro, pues, simplemente lo que he hecho es reunir relatos y anécdotas de, bueno, mi experiencia, de otras cosas que he recogido en otra vida, en otras experiencias que he tenido, y además las he adornado con alguna herramienta, algún test de autoevaluación, con muchas herramientas de coaching. Así el libro te hace también una especie de auto-coaching, ¿no? Y te puedes testar. Las moralejas las dejo un poco al lector, que sean muy subjetivas, ¿no? Las dejo un poco allí para que cada persona tenga un significado. Toco tópicos como el liderazgo, la confianza y la cooperación, que lo machaco muchísimo porque soy un firme defensor de qué es lo que ayuda a crear empresas saludables y es mi misión fundamental. Y bueno, es un libro simpático, además se puede abrir página por página y sin problema. Pues desde aquí me comprometo a dos cosas. En primer lugar, a leerlo, pero me comprometo porque es algo que me ilusiona y me apetece, porque estás tocando un tema para mí crucial, que es el tema de las metáforas. Además, escuchándote y viendo todo lo que aportas, estoy convencido que voy a encontrar muchísimas cosas, y me encanta además que lo hayas hecho de esta forma, porque creo que al final, cuando dejas estas metáforas abiertas, cada uno encuentra lo que necesita. Y me gustaría hacerte una segunda parte, que es pedirte el compromiso público aquí, que vengas a presentarnos el libro en cuanto lo edites. Totalmente. ¿Sí? Totalmente, un placer estar aquí contigo, por supuesto. Bueno, para ir cerrando siempre hacemos una típica pregunta a todo el mundo, como nuestro programa se llama Actitudes Positivas, es ¿hasta qué punto se relaciona tener una actitud positiva para ser un buen líder? Es fundamental, es un pilar fundamental. O sea, es como enfoques el mundo. El mundo está lleno de posibilidades. Todas las personas están llenas de recursos. Todos tienen una intención positiva. Si cada día te levantas así, el mundo será otro, totalmente. Me encantan tus palabras. Estás fichado para el Instituto de Actitudes Positivas. Aquí estaré. Y bueno, para cerrar, siempre nos gusta pedir últimamente una canción con la que te gustaría que cerráramos el programa. ¿Qué canción sería y por qué has escogido esa? Bueno, pues casualmente en el ámbito de las actitudes positivas yo soy de los que me levanta con música alegre y cañera. Tenía muchas y bueno, yo creo que fue un poco al sortilegio y tocó I Feel Good de James Brown. Ah, pues genial, con esa nos vamos a cerrar ahora en cuanto nos despidamos, y aquí queda el compromiso de que vengas otra vez al programa para presentarnos tu libro. Con muchísimo gusto, Fabián. Muchísimas gracias por haber venido y ha sido un verdadero placer escucharte. A ti, un placer. Bueno, a nuestros amigos que nos siguen, también agradecerle a todo el mundo que nos sigue de manera asidua, y en especial siempre nos gusta saludar a algunas personas que son un poquito más activas en nuestras redes sociales, como puede ser Goyo Aznar, que nos sigue desde Monóvar, o también Daniel López, un buen seguidor que tenemos del programa desde Villena. Y también recordar a las personas que si queréis volver a escuchar el programa, verlo, recomendarlo o simplemente estar en contacto con nosotros, si entráis en actitudespositivas.com, ahí tenéis acceso a todas nuestras redes sociales, y también podéis hacerlo en intercomarcal.com. Y también ya para cerrar, pues nos despedimos con la canción que nos ha recomendado nuestro amigo Juan Daniel, que es I Feel Good de James Brown. Hasta la semana que viene, muy buenas noches. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.